Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es María González y estamos aquí por invitación del productor Alfredo Márquez. Hoy les voy a hablar sobre prevención de accidentes en el hogar. Siempre es muy importante saber que cuando hay niños pequeños es importante cubrir, por ejemplo, todos los enchufes o todas las esquinas de los muebles, porque ellos pueden tener accidentes, a lo mejor no graves, pero finalmente accidentes. Las escaleras puede ser también un motivo de causa de accidente. Es importante que uno tenga mucho cuidado en estos aspectos, sobre todo cuando, incluso siendo niños preescolares, lactantes, adolescentes. Normalmente los accidentes en casa suceden muy continuamente y normalmente los papás, que nosotros estamos al pendiente de estos niños, no hacemos lo correcto. Por ejemplo, si un niño se cae de la escalera y se tuerce un tobillo, lo primero que hacemos es hacer caminar a este niño, y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque no sabemos a ciencia cierta qué se lesionó. Entonces lo que debemos de hacer es colocarlo en una silla, en un sillón, revisar la parte afectada, vigilar si ésta se puso hinchada o se dematiza, si tiene o cambia la coloración a roja, a morada o incluso hasta verde. Es importante también verificar todo esto. Ahora, si se causa la lesión en un tobillo, por ejemplo, hay que ver si el niño o el adolescente puede mover la parte afectada. Si de ser así, el niño puede moverla, significa que entonces la lesión no fue muy grave. Ahora, ¿qué hacer nosotros en ese caso? Normalmente nosotros medicamos a los niños y tampoco es algo que no debemos de hacer. Si hay una lesión, causa inflamación. Al causar inflamación, lo primero que hacemos es darle lo que tenemos en casa, pero siempre debemos de verificar que efectivamente esto le haga un buen efecto. Si no, entonces ya vamos a agregar a este accidente de casa, vamos a agregar otro adicional. Si no sabemos que le afecta o no este medicamento, le puede causar una reacción, entonces ya estamos ocasionando otra cosa. Ahora, otro ejemplo: si el niño o el adolescente o incluso uno como adulto se quema uno en casa, también eso es importante, porque a veces por la lesión, y depende de dónde sea la lesión, puede ser en el pecho o en el tórax, puede ser en manos o en brazos, o puede ser en cara. Dependiendo de la situación hay que actuar. Por ejemplo, si yo me quemo el brazo con aceite, lo primero que debo de hacer es poner el brazo al chorro de agua. Por ningún motivo debo de retirar el exceso ni con trapo, ni quitar la ropa. No colocar, a veces tenemos remedios caseros, que pongamos que la yema de huevo, que el aceite, el mismo aceite pero a temperatura ambiente. También esto es erróneo. ¿Por qué? Pues porque como ya la piel sufrió una lesión, no podemos lesionarla más con estos ingredientes. Entonces es colocarla bajo el agua y ver la cantidad afectada. Si es muy grande, entonces habrá necesidad a lo mejor de llevar al hospital a urgencias. Ahora, también en una quemadura se va a checar la coloración, si se hizo o no ámpula, si la ámpula queda inflamada o si se drena el líquido que tiene la ampulita, y también ver la cantidad o la cobertura de que se quemó, o la cantidad que se quemó. De eso va a depender de la siguiente acción. Si nada más fue un enrojecimiento, no va a necesitar de que vaya a urgencias. Se pueden hacer remedios caseros en casa y sin que le quede una cicatriz
a la persona que haya tenido este problema. Por ejemplo, si solo es enrojecimiento, va a ocasionar ardor y nada más. Entonces lo que podemos hacer es colocar, después del chorro del agua, secar como así con un trapo muy limpio, colocarlo sin restregar, porque si lo fregamos, si lo restregamos, podemos levantar la piel y entonces sí ocasionar más problemas. Entonces, si tenemos pomadas, ¿cuáles serían la pomada idónea para colocar en una quemadura, por ejemplo? Pudiera ser pomada de la campana, pudiera ser pasta al azar, que conocemos como esas pomaditas que les ponen a los bebés, y nada más. Ahora, si la lesión es más grande y esta quemadura ocasionó una ámpula, la ámpula se revienta, la piel se desprende, entonces la acción ahí ya es diferente. ¿Por qué? Porque como ya se desprendió una capa de la piel, entonces ya no podemos limpiar con un trapo, poner pomadas ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos ocasionar una infección. Ahí sí tenemos que acudir a un servicio de urgencias para que revisen perfectamente a la persona y le den indicación de que si requiere o no antibiótico y de si requiere o no medicamento tópico. Tópico me refiero a que sea externo y que nada más se ponga en la parte afectada. Esto podría ser en el caso de quemaduras. Ahora, otra de las situaciones que nos pudiera pasar en la casa es que los niños pequeños pudieran ingerir sustancias corrosivas. Normalmente también hay mucha gente que le gusta guardar la gasolina, el cloro y sustancias de este tipo en botellas o en envases de refresco. Entonces habrá que tener mucho cuidado con esto, porque también si un niño llegase a tomar una de estas sustancias, pues obviamente le va a ocasionar un gran problema. Puede ocasionar la quemadura tanto de vías respiratorias como de las vías gástricas, y eso sí es un problema mayor. Entonces, lo más sugerible es que no se guarden este tipo de sustancias en estos envases, o en caso de que se guarden, bueno, pues entonces colocarlos en un lugar en donde única y exclusivamente nosotros como adultos tengamos acceso a ellas y nada más. Otra de las cosas que también puede suceder en el hogar es la temperatura. A lo mejor no es tal como un accidente de casa, pero normalmente a veces no sabemos qué hacer cuando a un niño le da temperatura. Lo podemos meter a bañar, sí, pero una temperatura nos está indicando que algo está sucediendo al interior del cuerpo. Al suceder esto dentro del cuerpo, hay que investigar qué es. Por ejemplo, si este niño tuvo una infección anteriormente, si el niño ya con días anteriores no quiso comer. O sea, hay que ver signos y síntomas que nos conlleven a pensar que hay algo más que una simple temperatura. Entonces es importante verificar todo esto y pues por nada automedicar a esos niños, porque como les voy a repetir, como al principio, podemos ocasionar un problema mayor, ya no nada más la lesión que está teniendo en ese momento, sino ahora va a ser una reacción por medicamentos. Normalmente nosotros damos los medicamentos que están prescritos y ya. ¿Sí? Otro accidente en el hogar también pudiera ser si tenemos gente adulta o de la tercera edad. Normalmente estas personas caminan con cierta dificultad, entonces, y de igual manera se les debe de cuidar como si fueran niños pequeños. ¿Por qué? Porque ya los reflejos de las personas son muy diferentes a los de una persona o un adulto mayor o un joven. Entonces también es importante tener mucho cuidado con ellos, y más si estas personas de la tercera edad pues tienen algún problema como diabetes, como hipertensión. Normalmente estas personas, si se llegan a golpear o se llegan a caer, se puede agravar ya por su misma enfermedad, puede causar ciertos problemas agregados. ¿Por qué? Pues porque como ellos ya traen una enfermedad anterior que les antecede, entonces un golpe, una caída, el tomarse una sustancia que no corresponde
o un medicamento que nosotros se los damos porque dijeron que eso sirve, tampoco podemos hacer eso, podemos ocasionar de igual manera un accidente que no debería de suceder. Entonces es importante tener mucho cuidado con estas situaciones. Hay infinidad de accidentes en casa. Yo creo que a todos nos ha pasado al menos alguna vez en la vida, que nos quememos, que nos caigamos, que incluso tomemos cosas que no debemos de tomar, que nos cortemos. También ese es otro accidente importante que nos pasa normalmente en la cocina. Nos cortamos a veces con las latas, con los cuchillos, y también depender mucho del tamaño de la lesión que nosotros tengamos. Hay ocasiones en que hay cortadas muy pequeñas que, bueno, no requieren ni de sutura ni de medicamento, más que única y exclusivamente de un buen lavado. Si nosotros tenemos lesiones pequeñas, única y exclusivamente es jabón y agua y nada más, ¿sí? Entonces también si la lesión es mayor, entonces ahí también de igual manera yo los invitaría a que acudan a un servicio de urgencias, a que se les valore y que se les haga el tratamiento correspondiente. Jamás tomar acción propia, porque a veces es contradictorio, es contraindicado, y lo que menos queremos pues es lesionar más a las personas que de por sí ya están con una lesión, y luego nosotros todavía ponerle un poquito de más, pues yo creo que no sería tan conveniente. Otro accidente de trabajo, otro accidente de casa, ¿cuál sería importante? También que de repente hay medicamentos que nos dieron alguna vez anteriormente en alguna infección o en alguna enfermedad que cursamos, y lo primero que hacemos es que si vuelvo a sentir los síntomas, lo primero que hago es volverme a tomar lo que me dieron y volverme a poner lo que me dieron, y ahí también eso es incorrecto. Eso también puede ocasionar un problema. Entonces siempre, jamás las enfermedades se vuelven a repetir igual, y eso ya no sería una enfermedad, ya sería un accidente que yo misma estoy provocando, ¿de acuerdo? Entonces si yo me volví a enfermar de algo parecido a lo anterior, no debo de volver a tomar lo mismo, ni debo de ponerme lo mismo, en caso de que sea en gotas, sea tomado o sea tópico o externo el medicamento. Espero que les haya gustado esta cápsula. Es muy importante esto de la prevención de accidentes. Ojalá y pues les ayude de algo estos comentarios, y pues aquí estamos para servirle. Cualquier cosa, les vuelvo a repetir mi nombre, soy María González, y con gusto yo les puedo sacar de cualquier duda en prevención de accidentes en el hogar.